He estado, aunque no crean, pensando, pues yo sé cómo cuando yo digo eso, algunas caritas se vuelven a ver. Si pienso de vez en cuando. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que la maldad en todas sus formas debe de ser castigada y aún más erradicada de nuestra sociedad. Íntimamente yo anhelo, todos anhelamos que la justicia caiga sobre los traficantes de drogas, sobre los traficantes de órganos, sobre los asesinos, los ladrones, ¿sí o no? ¿O no? Los mercaderes de pornografía, los de trata de personas, siempre estamos con eso. Y cuando son castigados como consecuencia de sus actos, pensamos que se hace justicia. Pero ¿cómo reaccionaríamos si fuera uno de nosotros el que es castigado por hacer lo bueno? Pregunto, ¿cómo reaccionaría usted si es castigado por hacer lo bueno? Se dice, eso es lo que se dice, que el mal debe de ser castigado y que el bien debe de ser exaltado. Pero vivimos en una sociedad donde lo malo es aceptado como bueno y lo bueno es o se le desprecia como malo. Estoy hablando de algo que ustedes no están viendo en la sociedad. ¿Cómo actuaría usted cuando nada parece tener sentido? Yo quiero que hoy nos acerquemos a la palabra y encontremos en ella una respuesta que seguramente usted en algún momento, si no es en muchos momentos de su vida, se ha preguntado: Señor, esto no parece tener sentido. Ya me caí. ¿Le ha pasado a usted? No parece tener sentido lo que está pasando en mi vida, en mi salud, en mi familia, en mis hijos. Y hay un pasaje en la palabra, en Génesis 39, que nos da respuesta a una pregunta que creo, repito, usted en algún momento se la ha hecho. Escúcheme bien. El título de este mensaje es: practicando la presencia de Dios cuando nada parece tener ¿qué? Sentido. No dije cuando nada tiene sentido, sino cuando nada parece tener sentido. Practicando la presencia de Dios. Hay una vieja historia, pero muy buena, de un hombre, un albañil, que estando trabajando en un edificio de 3 pisos, 4 pisos, no sé cuántos, al término de la obra que estaba haciendo, se dio cuenta que muchos ladrillos habían sobrado. Puso en el tercer piso una viga, montó una polea, bajó una cuerda, la metió por la polea, bajó nuevamente, amarró un tambo, un estañón, un barril, ¿verdad? Lo llenó, amarró la cuerda abajo y empezó a subir el estañón hasta que, llegando arriba, lo tensó, subió al piso y empezó a llenar estos ladrillos, el estañón con ladrillos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque tal vez estoy enredando un poco esto. Llenó los estañones, bajó nuevamente, soltó la cuerda, pero no sabe él por qué no soltó la soga, sino que se dio cuenta que un estañón lleno de ladrillos es más pesado que un hombre, y empezó a subir mientras el estañón bajaba. En medio camino el estañón golpeó su hombro y recibió una herida muy fuerte. Dice él, cuenta esta persona, que cuando llegó a la polea, sus dedos pegaron o se incrustaron en la polea. Con todo y dolor siguió sujeto, pero en ese momento el estañón pegó en el suelo, se destapó la parte de abajo, los ladrillos se salieron. ¿Y qué cree que pasó? Ahora era más liviano el estañón que él, y entonces empezó a ¿qué? A bajar. Nuevamente en medio camino el estañón golpeó contra sus rodillas, causándole una herida fuerte.
Él cuenta que cuando él cayó estaban los ladrillos con picos y lógico el santo costalazo, ¿verdad? Que antes de que perdiera el sentido, él vio como el estañón venía bajando y le dio en la cabeza. Se dice que este hombre tuvo que sacar algunos días libres. Eso es lo que se dice. Había un problema con este hombre. Número uno, este hombre no sabía nada de física. Número dos, no era muy inteligente. ¿O creen que lo era? ¿Ah? Y número tres, él mismo se había provocado el problema. La pregunta esta mañana es: él se provocó el problema, tuvo las consecuencias, pero ¿qué pasa cuando yo he hecho o he usado principios correctos para alguna situación, he actuado de la mejor manera y soy castigado, soy golpeado? Estamos sube y baja, no sabemos si soltarnos o no de esa cuerda y nos llevamos santos porrazos como los de este hombre, y esto parece que no tiene ¿qué? Sentido. ¿Le ha pasado a usted eso en algún momento? Levante su mano, ayúdeme por favor si no termino de predicar. ¿Verdad que le ha pasado? A mí me ha pasado. Claro que sí. Usted está siendo golpeado por todos lados. ¿Qué es lo que usted hace cuando la vida no tiene sentido? Hermanos, en nuestro idioma tenemos varias frases estereotipadas. Algunos le dicen sonríe y sigue adelante, o le dicen eso no es nada. Eso no es nada, o no, anímese, pudiera ser peor, y casi siempre es peor, ¿sí o no? Y por lo general, algunos te dicen tranquilo, vendrán tiempos mejores, así es la vida. O nadie le ha dicho eso a usted. Entonces, ¿qué hacer? En este capítulo de Génesis 39 del libro de la Biblia, él nos va a revelar algunos principios cuando nos encontramos que podemos aplicar cuando en la vida algo parece que no tiene ningún sentido. Este es un capítulo de la vida de José. José fue un gran hombre de Dios, amaba a Dios con todo su corazón y que tuvo grandes dificultades. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue llevado en una caravana al país de Egipto y a donde fue comprado por Potifar y llevado a la casa de este hombre para que le sirviera a este hombre como esclavo. Yo creo que en este capítulo de Génesis encontraremos en este pasaje respuestas a esta pregunta. Dice la palabra ahí en Génesis 39, 20 y 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Escuchen por favor el versículo 21. Pero Jehová estaba con él, ahí en prisión. Ahí en medio de la oscuridad, dice la Biblia, pero Jehová estaba con José. Deseo darles algunos principios de cómo practicar la presencia de Dios cuando usted está en un calabozo, en una prisión, en la oscuridad, cuando usted no encuentra respuesta a tu necesidad. José era un esclavo, fue comprado por Potifar, lo pusieron como encargado en la casa de Potifar. José era un hombre trabajador, un hombre de integridad, que a pesar de ser un esclavo, Potifar confió en José. ¿Han leído esta historia? Y Potifar empezó a confiar en José más y más, y José fue ascendiendo en su casa hasta que tuvo a cargo de todo lo que su amo tenía. Finalmente estaba al cuidado de todos los asuntos de Potifar. Su amo confiaba en él. Lo único que realmente poseo, decía Potifar, es la comida ante mí. Todo lo demás está en manos de José. Eran tiempos de bonanza. Josué fue un individuo increíble, y aún siendo esclavo, Dios, dice la palabra, estaba con él. Y José ascendía más alto y más alto y más alto cada día. Pero ¿sabes qué? José, dice la palabra, que era un hombre apuesto. No puedo decir como yo, porque no, pero yo sé que aquí las esposas vuelven a ver a su marido. ¿Cuántas creen aquí que su marido es muy apuesto? Ya hay mujeres. ¿Ah? Bueno, José era como uno del que está a tu lado suyo, mujer, tu marido, muy apuesto. Muy apuesto, eso dice la Biblia.
Era un hombre viril. Y la esposa de Potifar empezó a desear tener algo más con José y empezó a seducirlo. José lo rechazó. Ella lo agarró, dice la palabra, lo agarró de la ropa y trató de arrastrarlo hasta la cama. Él se negó y huyó, dejándole a ella su ropa en las manos. Yo no sé quién fue, parece que fue Víctor Hugo, este famoso conquistador, el que dijo: ni el infierno sabe la furia de una mujer cuando es rechazada. La mujer fue rechazada. Se sintió insultada, rechazada, despreciada, avergonzada, a tal punto que la palabra de Dios dice que ella quiso tomar venganza contra el joven esclavo y empezó a gritar con todas sus fuerzas y a decir: él me trató de violar. Y aquí está la prueba, aquí está la ropa, la tengo en mis manos. Y empezó a gritar. Se desarregló el cabello, a lo mejor también se rasgó el vestido o se arruinó la cara, no sé. La Biblia no dice eso, pero me imagino. No sé lo que ella hizo. La Biblia no lo dice. Pero sí dice que ella, con el atuendo de José en su mano, le dijo a los otros que estaban ahí: sabes que este joven hebreo trató de hacer algo terrible conmigo. Y cuando Potifar llegó a la casa, se le informó lo que sucedió y José fue enviado inmediatamente a prisión. Él era totalmente inocente, ¿sí o no? Él estaba sirviendo a Dios y ahora nada parece tener sentido para su vida. Ahí está en medio de la oscuridad y lo frío de una cárcel. Quiero que miremos esta historia hoy y quiero darles 5 principios, y si algún día le suceden cosas que parecen no tener sentido, los tengas en mente, porque estas creo que le van a pasar. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero le digo, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Hermano, cuando usted está en una situación y las cosas no parecen tener sentido, primero, no demande una explicación. No demande una explicación. José no había pecado contra Dios, lo había hecho, no había hecho nada malo. Lo que José hacía era lo correcto. Puedo imaginarme en esta ocasión cuando José hacía lo bueno, cuando él estaba sirviendo al Señor con todo su corazón y fue lanzado a prisión, calumniado, acusado falsamente, lo que Satanás susurró a su oído. Puedo imaginármelo. Le dijo: ¿dónde está su Dios? ¿Alguna vez tú le has susurrado: ¿a dónde está el Dios en el que tú crees? ¿Te ha pasado eso? ¿O solo a mí? Él servía a Dios, él amaba a Dios. Fue calumniado, llevado a prisión, acusado falsamente. Y creo que Satanás le susurró en un momento dado: ¿dónde está ese Dios al que tú sirves? ¿Qué bien te está haciendo ese Dios? Amigos, habrá momentos en su vida en lo que nada parece tener sentido. No estoy diciendo que usted no debe de tratar de entender. Si las dificultades llegan a su vida, trata de entender. Miren este versículo. Muchas personas usan este versículo como una guía en su vida. Proverbios 3, 5 y 6, ahí está, dice: fíate del Señor, o fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y sigue diciendo: espera en Él y Él hará. Note lo que enfatiza este versículo: no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propios pensamientos. Habrá muchas cosas que usted no entenderá. No demande entenderlas. Miren este otro versículo, Isaías 50, 11 y 12. El profeta Isaías hace una pregunta, y que por cierto es una buena pregunta. Dice: ¿quién hay de vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendiste. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Hermanos, observen este versículo de Isaías. Enseña que usted puede estar sirviendo a Dios, obedeciendo la palabra de Dios, y aún encontrarse en tinieblas, en oscuridad, perplejo porque algo sucede a tu alrededor que no tiene sentido. Puede llegar un momento de perplejidad en tu vida, un tiempo en lo que usted no entiende lo que sucede, y sin embargo no
haber hecho nada malo. ¿Te ha pasado eso? Trate de entenderlo, pero no demande entendimiento. Yo no entiendo por qué una mujer como Sama está hospitalizada. Se ha orado por ella, ¿cierto o no? Es una mujer de oración. Le sirvió a Dios en su momento y aún le sirve. No entiendo lo que pasa. No tiene sentido. Por favor, no se afirme en la distorsionada idea que la vida cristiana es todo color de rosa y que usted siempre entenderá las cosas. Eso no es la vida cristiana. Algunas veces cuando le decimos a la gente que necesita venir a Cristo, le decimos que venga y nada va a acontecer. Eso, déjame decirte una cosa, ese es un evangelio que no es el evangelio revelado en la palabra. Jesús lo dijo y repito: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Damos la errónea idea de que sus vidas, si vienen a Cristo, serán un siempre ascender, un camino de gozo y victoria, de una vida, de una juventud increíble y una serena vida familiar hasta la edad adulta, hasta que tengamos una gloriosa salida hacia el cielo. Y eso no es así, amigos. La vida cristiana no sucede de esta manera. Y cuando usted estudie la Biblia, va a descubrir que muchos de los grandes hombres de Dios caminaron en oscuridad en algún momento de sus vidas, no entendiendo lo que pasaba. Yo recuerdo cuando fue diagnosticada La Paz con cáncer. ¿Cómo mi esposa tiene cáncer? Pero si te sirve, Señor, si te ha servido toda la vida. Pueden apagarme esas luces, por favor. Yo no necesito que me vean la cara. Ay, es que me calientan. Así me ven, ¿verdad? ¿Pueden imaginarse la lucha que tuve yo? ¿O creen que como él es pastor, él no tiene luchas? Él no dudó en ciertos momentos. Él no le preguntó a Dios: pero esto no tiene sentido, Señor, ¿cómo es que mi esposa tiene cáncer? Oramos por ella para que no la operaran, la operaron. Volvimos a orar, la volvieron a operar, y 7 operaciones, y yo no entendía por qué. ¿Te ha pasado eso? ¿Les ha pasado? ¿Por qué oro por mis hijos y nada sucede? ¿Por qué oro por mi esposo o mi esposa para que la cambie, no por otra, para que la cambie su vida, y nada sucede? Miremos a Job, uno de los grandes hombres de la Biblia, del Antiguo Testamento. Vivió un tiempo de oscuridad y estuvo perplejo. No entendía nada, no podía entenderlo. De hecho, quiso argumentar con Dios, demandó entender y se equivocó cuando lo hizo. Fue como si Job hubiera dicho: Dios, me debes algunas respuestas. Y a veces actuamos de esa manera. Yo creo que Dios entiende que como humanos actuemos así, pero también nos deja en la palabra ejemplos. Job no entendió, pero Dios entiende. Usted puede leer acerca de Habacuc, un gran profeta, un hombre de Dios. Él no podía entender por qué la historia hacía lo que hacía, por qué Dios permitía que los caldeos se salieran con la suya. ¿Cómo es, Señor, que los caldeos, enemigos de tu pueblo, se salen con la suya? Yo no entiendo. Si te servimos a ti, servimos a un Dios que todo lo puede. A pesar de todos los pecados de este pueblo caldeo, el pueblo de Israel estaba siendo derrotado por ellos. Había violencia, brutalidad de parte de ellos. ¿Alguna vez se ha preguntado usted lo mismo? Lea cualquier periódico y vea lo que está sucediendo por todas partes: drogas, vicios, desintegración familiar, corrupción en todos los niveles. Y decimos: ¿dónde estás, Dios? Dios, ¿por qué no haces algo al respecto? Señor, yo no lo entiendo. ¿Te ha pasado? ¿Saben una cosa? El profeta Habacuc estuvo en esa situación. ¿Y qué de Juan el Bautista? Jesús dijo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Escúcheme bien. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Juan el Bautista, poderoso profeta de Dios, y sin embargo Herodes lo puso en la cárcel. Yo creo que Juan estuvo perplejo en la prisión. Él no entendía.
empezó a preguntarse si Jesús realmente sería el Mesías, el que estaban esperando, del cual él había dicho: él aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista envió mensajeros a preguntarle si él era el Mesías. Él dudó en su corazón. Juan el Bautista estaba asombrado, no entendía. ¿Y qué del apóstol Pablo? El hombre que escribió más libros del Nuevo Testamento que ningún otro, el creyente más notable que ha existido. Y cuando escribió las epístolas, algunas veces dijo que estaba perplejo, estaba asombrado, no entendía. Ahora, Job, Habacuc, Juan el Bautista, Pablo, usted y yo, nosotros vamos a enfrentar circunstancias en nuestras vidas cuando lo que nos suceda no tenga ningún sentido. Eso muestra la palabra. Yo no puedo predicar un evangelio de ofertas, pero sí puedo decirles que Dios entiende tu situación y que Él llegará en el momento exacto, traerá respuestas exactas, y lo vamos a ver ahorita acá. Si usted piensa que las cosas siempre van a tener sentido, mi amigo, estarán graves problemas espirituales. Yo lo he tenido en esta semana. Por eso me puse a meditar sobre esto. Yo me he hecho muchas preguntas y Dios me dice: acércate a la palabra, analiza. Vea lo que dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Antes lo leímos. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Escúcheme atentamente. La oscuridad jamás puede hacer desaparecer la luz. Por lo tanto, si no hay luz, es porque la luz ha sido quitada, no porque las tinieblas han prevalecido. Ahora, si usted está en tinieblas, no significa que el diablo ha prevalecido. Si Dios quita la luz, usted simplemente confía en Dios y no demande entender. Si hay tinieblas, usted puede decir por lo menos que Dios lo ha permitido. Hay muchas cosas que no son para que las entendamos, sino para que con fe las aceptemos. José no entendió lo que Dios estaba haciendo, y cuando finalmente llegamos al final de la historia, en el capítulo 50, ahí en Génesis, descubrimos que lo que le sucedió a José era parte, escúcheme bien, era parte de un gran mosaico que Dios estaba construyendo, pero era en el tiempo de Dios que se iba a cumplir ese sueño que José tenía. Escuche lo que la Biblia dice en Isaías: porque mis pensamientos, lo pueden leer ahí, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ahora, ¿cuánto es alto? ¿Cuán es alto es lo alto? ¿O cuán alto es lo alto? Dígame usted. Yo no sé, y seguramente usted tampoco. ¿Cuán alto es alto? ¿Qué tanto más altos son los pensamientos de Dios en relación a nuestros pensamientos? Ni usted y yo lo sabemos. Dice el Señor, escúcheme bien: solo porque algo no tenga sentido para usted, no significa que no tenga sentido. Y solo porque algo parezca sin sentido ahora, no significa que no tendrá sentido más tarde. En algún momento dado, Dios va a sacar la cara por nosotros. Él va a darnos victoria sobre cualquier situación. Pero en su tiempo, en el futuro, cuando estemos en un mundo mejor, comprenderemos el significado de nuestras lágrimas. Yo he llorado y me he dado cuenta que Dios tenía un plan perfecto, y he entendido. Amigos, ¿qué sentido pudo tener para José el haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a un país fuera del suyo, a una tierra extraña y lejana, haber sido acusado injustamente de inmoralidad y como consecuencia terminar en la cárcel, en una fría prisión? ¿Qué sentido? Lo extraordinario es que la Biblia dice en Génesis 39 que aunque en la cárcel, dice, aunque en la cárcel Jehová estaba con ¿quién? Estaba con él. ¿Cómo practicar la presencia de Dios cuando usted está acusado falsamente y castigado injustamente? ¿Cómo reacciona usted cuando nada parece tener sentido?
No demande una explicación. Trate de entender si puede, pero no demande entender. Ponga en práctica la realidad de la fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar. Esto me lo estoy predicando yo a mí mismo. Por lo tanto, el primer principio cuando la vida parece no tener sentido es que no demande entender. Número 2. Dame unos minutos. Génesis 39:21. No deje de ser fiel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aún en la cárcel, él fue prosperado. Amigos, hermanos, aquí vemos a un hombre que sin razón aparente, es más, por haber hecho lo bueno, es lanzado a prisión. Y ahí en la prisión no se sienta a maldecir o a renegar, sino que sigue sirviendo al Señor. Él es muy fiel. Es tan fiel que es un hombre que trabajó con toda la integridad que se necesitaba en una persona. Y ahí en la cárcel, en un tiempo de oscuridad, de persecución, sigue sirviendo a Dios y Dios prospera su camino. Y en el siguiente capítulo lo encontramos testificando a un copero y a un panadero que habían sido encarcelados. Y vemos que él es un hombre que, aunque preso, podía ser instrumento en las manos de Dios para bendecir a los paganos, para predicarle del Dios en el cual él cree a los que no creían. El punto es este: aun cuando José no podía comprender, él no fue un cristiano a medias. Él no puso mala cara, ni se enojó con Dios, porque todo lo que le estaba sucediendo ni para usted ni para mí tenía sentido, ¿sí o no? Lo que le pasó a él no tenía sentido. Castigado porque había hecho lo bueno. Hermano, lo he visto tantas veces en mi trabajo pastoral. Personas que han sido muy fieles, dedicados, cantando en los coros, testificando, diezmando, son creyentes felices y gozosos, pero cuando algún ser querido muere o cuando hay una noticia de una enfermedad terminal, se alejan del Señor, se derrotan, dejan de servir, tiran la toalla. Mi amigo, no lo haga. Aun cuando no tenga sentido, continúe sirviendo al Señor. Sigan cantando, manténgase orando. No deje de dar ni de testificar. Manténgase sumiso a Dios. José lo hizo, y la Biblia dice que Dios estaba con él y prosperaba todo lo que él hacía. Ahí dice en el 39 versículo 2: Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, las cosas marchaban bien en la casa de Potifar. Todo le era favorable. Pero debido a que fue acusado falsamente, fue llevado a una cárcel. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia con los ojos del jefe de la cárcel. No sé si usted se está dando cuenta de algo, pero el mismo Dios que estuvo con José en los tiempos malos es el mismo Dios que estuvo con José también. En los tiempos buenos es el mismo José que estuvo con él en los tiempos malos. Es el mismo. Cuando algo no tenga sentido para usted, primero, no demande entender. Segundo, no deje de permanecer fiel a él. No se sienta derrotado. Tercero, no dé cabida a la amargura. Número 3. Primero, ¿qué dije? No trate de entender. Número 2, manténgase fiel. Número 3, no dé cabida a la amargura. No se ponga amargado como el hombre grande. El hombre grande, ese árbol. Es muy amargo. ¿Han tomado hombre grande? Eso lo ponen con licor, con guaro, y se lo toman para el estómago. Dicen, eso dicen, hombre grande. No sean como el hombre grande. José le está hablando al copero en Génesis 40 y le está diciendo al copero: ¿sabes qué? Cuando salga, cuando te vaya bien, ¿sabes qué? Acuérdate de mí.
Sabía que el copero iba a servir, porque el copero le dieron la salida de la cárcel porque José interpretó un sueño y le dijo en 3 días, han leído esto, ¿verdad? Va a salir y entonces acuérdese, mi amigo, acuérdese de mí que yo te interpreté el sueño, acuérdese de mí ante el faraón para que yo salga de esta cárcel. Ahí en el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, es decir, cuando esté fuera de la cárcel, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Y le dijo, primero, fui vendido como esclavo, estoy en la prisión, no he hecho nada malo. Amigo copero, usted sabe bien lo que aconteció conmigo. Por favor, haga que las cosas cambien. Cuando todo esté bien, háblele a él. ¿Y qué sucedió? El copero se olvidó de él. Qué espíritu más lindo tenía José, ¿verdad? Maravilloso. En ningún momento vemos en él una señal de amargura. Hermanos, esta es una declaración importante. Ni siquiera menciona el nombre de sus hermanos. Fui puesto en la cárcel, nunca dijo mis hermanos. Ellos me vendieron fui vendido esclavo, nunca dijo fueron los hermanos. No habló de la esposa de Potifar ni un momento. Ni siquiera mencionó a aquellos que le habían hecho mal. José está contento en dejar que Dios trate con ellos. Ahora, cuando las cosas anden mal, cuando usted esté sirviendo a Dios y usted es herido por servirle a Dios, no se amargue. Primera de Pedro dice eso. Mire, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. Esto es un gran versículo que describe la vida de José. Debemos de tener cuidado con la amargura, porque puede que se vea a sí mismo no solo alejándose del Señor cuando las cosas no tengan sentido, sino también usted podría terminar con una gran raíz de amargura. Sé de un pastor de una iglesia, como yo pastoreo, que tiene una amargura, una raíz de amargura tan grande, porque por alguna razón él fue destituido de la iglesia, y él dice, después de todo lo que yo hice por ellos, nunca dice después de todo lo que yo hice por el Señor. Dice la Biblia, todo debemos de hacerlo como para el Señor. Hermanos, una de las grandes pruebas de la vida es esta: no cómo reacciona cuando es castigado por hacer algo malo, sino cómo reaccionaríamos cuando somos perseguidos por hacer algo bueno. José había hecho lo correcto y no hay una pizca de amargura en su vida. Número 4, voy rápido ya para ir terminando. No desprecies la espera. Número 1 dice, no demandes una explicación. Número 2, mantente fiel. Número 3, no te amargues. Número 4, no desprecie la espera. Cuando usted no entienda algo, cuando la vida no parece tener sentido, no desprecie la espera. No rehúse esperar, Dios le liberará a su tiempo. Génesis 40:23. Sin embargo, dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. José le dijo, ¿sabes qué? Mira, cuando estés allá, cuando regreses a la presencia del faraón, acuérdate de mí. Sin embargo, José continúa en la prisión y el copero se olvidó de él. Pasaron 13 años desde que entró a la cárcel hasta que el copero se acordó de la promesa que le había hecho a José. 13 años. Todo este tiempo este joven que había sido vendido cuando tenía 17 años estuvo ahí año tras año tras año, casi la mitad de su vida en prisión, y por algo que él no había hecho, por haber hecho lo correcto, lo bueno. Esto parece no tener sentido. Cuando no entienda lo que está sucediendo, no se precipite, no se desespere y no se impaciente. Salmo 37:5-9 dice, endereza tu camino en presencia de Jehová, confía en él y él hará. Él sacará tu justicia como la luz y tu causa
como el mediodía. Busca a Jehová y ora en su presencia, pero no tengas envidia del hombre que comete iniquidad y prospera en su camino. Deja la ira y haz cesar el enojo. No envidies el cometer maldad, porque los malvados serán destruidos, pero los que esperan y ponen su confianza en Jehová heredarán la tierra. Mis hermanos, una y otra vez la Biblia nos dice que esperemos en el Señor. Cuando no lo entienda, no desprecie la espera. Un predicador, otro pastor, en una situación que estaba viviendo, dijo: sé que Dios me puso aquí, hermano. Solo me pregunto si Él se acuerda dónde me puso. Amigo, Dios sabe dónde está usted ahorita. Los mismos cabellos de su cabeza están contados. Y el Dios que estaba con José cuando él estaba joven, el Dios que estaba cuando José servía en la casa de Potifar, era el mismo Dios que estaba con José cuando fue olvidado en la cárcel, cuando parecía olvidado en prisión. Es el mismo. Primera de Pedro 5:6 dice: de veras que me puse a estudiar la Biblia, porque yo hay muchas cosas que todavía seguiré diciéndolo, no tiene sentido. Pero cuando leo esto, digo: Señor, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Hermanos, Dios tiene su agenda. Cuando usted no entienda, no demande en entender. No deje de ser fiel. No ceda ante la amargura. Amigo, no sea impaciente en la espera. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega antes del tiempo. Salmo 37:6 dice: Él sacará tu justicia como la luz y tu causa como el mediodía. Usted no puede apresurar la salida del sol, así como tampoco puede detenerla. Y así es Dios. Él siempre está a tiempo. Él siempre está a tiempo. ¿Están recibiendo algo esta mañana? Cuenta la historia de un hombre. Esto es real. No me acuerdo el apellido. Ya con esto voy finalizando. Él fue un disidente cuando el comunismo en Rusia estaba en su apogeo. Es decir, él abandonó el país. Él estaba en contra, del gobierno ruso. El apellido es muy raro, por eso nunca me lo aprendí. Él era una persona que creía en Dios. Y cuando él estuvo ahí, él entró en desesperación. Él fue un hombre muy notable, un literario, un escritor. Y a él le fue quitado todas sus herramientas que él amaba, con las que él trabajaba. Y él, en medio de toda esa soledad, entró en desesperación y dijo: voy a quitarme la vida. Pero Dios habló a su corazón, y como creyente, él sabía que por los principios que él tenía no podía quitarse la vida, porque Dios condena el suicidio. Entonces él, como todo ser humano que somos tan astutos, dijo: bueno, lo que voy a hacer es tratar de huir y que uno de los guardas me dispare por la espalda, y así no voy a tener problemas con el de arriba. Esto es una historia, se la estoy resumiendo. En un momento de descanso, estaba bajo un árbol, porque ellos los hacían trabajar, trabajos forzados, y dijo: ahorita es el momento. Vio al guarda con el rifle, con su arma, no sé qué tipo de arma era, y él puso las manos en el suelo para intentar huir, con el afán de que le dispararan. Cuando él iba a hacer esto, alguien puso su mano sobre su hombro. Dice: él cuenta la historia, estudié un libro, yo no conocía a este hombre, nunca lo había visto. Este hombre me detuvo y dice: él andaba un palo en su mano y dibujó en la tierra una cruz. Dice: esto fue un mensaje de Dios. Nada más, porque no podían hablar. Dice: dibujó una cruz en el suelo y desapareció. 3 días después, él fue liberado. No sé si entienden el asunto. No desesperes.
Él dice, tal vez fue un ángel, yo no lo sé. Se paró junto a mí. No nos permitían ninguna comunicación verbal o lo que fuera. Pero él dice, él me miró a los ojos con una mirada de compasión y entendiendo que no necesitaba palabras, dibujó en el suelo una cruz y se alejó. Dijo, supe que era un mensaje de Dios. Escuchen bien, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. En el tiempo propicio Él lo levantará. Y cuando no entienda, amigo, no se acalore. No trate de apresurar a Dios. El último principio, 11:30 en punto termino, se los prometo. Cuando usted no entienda lo que sucede, cuando la vida no tiene sentido, no deje que los sueños se desvanezcan. Suele suceder. A mí me pasó. Suele suceder. Las circunstancias de la vida muchas veces nos hacen cambiar de rumbo. No dejen que sus sueños se disuelvan. José tuvo un sueño. El sueño le fue dado cuando él era muy pequeño, muy joven, cuando era un adolescente. ¿Cuál era su sueño? El sueño era que él un día, todos los recursos del mundo y los reyes del mundo estarían a sus pies. Sus hermanos pensaban que él estaba loco, que era un sueño tonto. Pero si vemos Génesis 41:7, no voy a leer todo el pasaje bíblico por falta de tiempo, pero recuerde solamente esto, que José fue exaltado. Él estaba ya fuera de la cárcel. ¿Se acuerdan de eso? No se lo voy a contar. ¿Se acuerdan de eso? Que el faraón tuvo un sueño, nadie podía interpretarlo, y le dijo el copero, ahí fue cuando se acordó. Hay un muchacho ahí hebreo que él puede interpretar sueños. 13 años después, yo lo cojo del cuello. Usted no. 13 años en la cárcel esperando que pinche copero me llame, le diga al faraón, pinche, aquí no es nada. ¿Ah? Él estaba ya fuera de la cárcel, ha llegado a ser el primer ministro de Egipto. Escúcheme bien. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Oiga lo que le dijo, solamente en el trono seré yo mayor que ti. Oiga. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad rodillas delante de este joven, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Escúcheme. Este era el sueño que José tuvo hacía mucho tiempo. Era un sueño dado por Dios. ¿Cuál es tu sueño? No lo dejes morir. O si lo dejaste morir, resucítalo. Dios se especializa en resucitar sueños. No sé quién lo dijo primero, mas un hombre sabio expresó las palabras más grandes que se han dicho. No dude, escuche bien lo que dijo, no dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado en la luz. Amigos, la oscuridad vendrá. No dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado en la luz, lo que Dios te ha enseñado. Dios no le falló a José. Preste atención por favor y déjeme decirles algo. Dios no le fallará a usted tampoco. ¿Me escuchó? Él no le falló a José y tampoco le va a fallar a usted. No permitan que sus sueños se disipen. En la vida de José llegó el momento en que ya no era más su mano una mano de esclavo. Ahora usaba el anillo real. Se le quitó la ropa de prisionero y se le puso ¿qué? Ropas reales. Se le quitó las cadenas de hierro que tenían en su cuello y se le puso una cadena de oro. Dios es fiel, mi amigo. Él es maravilloso.
He pensado sobre esto. ¿Sabe lo que el faraón le dijo? Escuchen atentamente. Nadie en toda la tierra va a hacer nada ni aún mover sus manos sin tu consentimiento. Amigo, José estaba a cargo de todo. Recordemos a Potifar. Era el jefe de la milicia egipcia, ¿verdad que sí? Pueden imaginarse después de que el decreto fue dado lo que pensó este hombre. Ahí venía José montado en el segundo carruaje real, y delante de él un heraldo, un grupo de personas diciendo, anunciando: doblar rodillas, y todo Egipto se arrodillaba ante este joven. Este joven que no dejó de ser fiel, este joven que no demandó entender, este joven que no estuvo dispuesto, que estuvo dispuesto a esperar, este joven que no se llenó de amargura. El viejo Potifar va a su casa, está en la mesa con su esposa, esto me lo estoy imaginando yo. Su esposa está comiendo y le pregunta a su esposa: ¿recuerdas, cariño, que hace mucho tiempo tuvimos un esclavo en esta casa del cual tú dijiste que trató de violarte? ¿Recuerdas esa historia? Y la mujer le dijo: claro que la recuerdo. Y yo seguro le dijo: por tu propio bien espero que eso sea verdad, porque mañana tengo que presentarme ante él. Escuche bien. Por tu propio bien espero que estés diciendo la verdad. Tengo que reportarme ante él mañana. Imagínenselo. Mis amigos, se acerca el día en que Dios pondrá todo en su lugar. No sé qué estás viviendo, pero Dios tiene control de todas las cosas. Esta semana, mientras meditaba nuevamente en este tema, lo he predicado de otras formas, pero mientras meditaba decía: Señor, qué absurda es mi mente. Entré en una lucha durante toda la semana, y sé que vendrán momentos en que nuevamente diré, como buen ser humano que soy: Señor, esto no tiene sentido. Pero solo porque no tiene sentido no significa que no vaya a tenerlo algún día. Sirva a Jesús, nunca deje de hacerlo. Entréguele su corazón y su vida, y nunca deje de soñar. Usted dirá: yo nunca he tenido un sueño. Pues tenga uno esta mañana. La Biblia dice: vuestros ancianos, ¿qué dice? Soñarán sueños, y vuestros jóvenes, ¿qué? Verán visiones. ¿Has perdido tus sueños? En ocasiones hay momentos en los que nada parece tener sentido, pero no es entendimiento lo que usted necesita, sino a Dios, y Él te ama. Esto es un sueño, y para esto Dios no hace nada. Esto no es un sueño, y espere que se termine. Algunos pensaban tener esta casa. Esto es un sueño. Y hay momentos en que le digo: Señor, un día tú le decías a La Paz: yo ya no. Y estando en Guatemala me dicen: ¿sabes qué? Ya hay para los baños y para las puertas. Y hey, Señor, nuevamente, Señor. Escúcheme, servimos a un Dios real. Él es la respuesta a toda inquietud que usted pueda tener. Usted necesita conocer, si no conoce a Jesús, ya que Él es la clave de todo esto. En el Antiguo Testamento, esos santos miraron adelante la venida del Mesías. En nuestros días estamos mirando hacia atrás al Mesías que ya vino. Y cuando somos esclavos o somos salvos, miramos hacia arriba a Jesús. No perdamos la mirada de Jesús. Dios es un Dios de verdad. Él es un Dios fiel. 11:30. Empezamos 10 para las 10 hoy. Vamos a tratar de empezar 9:30. ¿Estamos de acuerdo? Pero por favor lleguen 9:30. ¿Cómo me veo aquí? Qué feo, ¿no? Quiero orar. Quiero que sueñes. No pierdas de vista tu sueño. No te desanimes. Espera en Él, que Él hará. No te desanimes. Ponte en pie, por favor. Ay, Señor.
¿Cuál es tu sueño? ¿Cuántos quieren una familia fortachona en el Señor? Un matrimonio fortachón en el Señor. Ve qué buena palabra ahorita, fortachón. Hijos saludables. Una vida próspera. Ahora, ¿cuántos quieren o cuántos creen que no tendrán dificultad para alcanzar eso? Habrán dificultades. Pero si sabemos esperar, si no nos llenamos de amargura, si no pedimos una explicación, tratemos de entender, pero no de buscar entender, porque eso nos puede alejar de Dios. Padre, invito a tu Espíritu Santo. Mira el corazón de tus hijos, Señor. Mira mi corazón, Señor, que ha luchado estos días para entender algunas cosas que suceden alrededor mío, Señor, en mi vida y en algunas personas que amo. Tú me has dado la respuesta, Señor. Nos has dado, nos has hablado. Levante, Señor, nuestro ánimo, fortalece nuestra fe. Ponemos delante de ti a nuestros matrimonios, nuestras familias, ese hijo que viene o esa hija que viene, nuestra relación con nuestros hijos. Padre, un día todo esto cambiará, pero solo hasta que tú vengas. Invito a tu Espíritu, Señor. Si tú quieres recibir algo diferente hoy, solamente levanta tus manos al cielo. No voy a pedirle que pases adelante. Dile: Señor, quiero más. Dile: Señor, quiero de esa confianza, Señor, que solo tú puedes darnos. Dile: Señor, quiero poner delante de ti mi sueño, ese sueño que tengo, Señor. Ese anhelo que hay en mi corazón lo pongo delante de ti. Dile al Señor eso. Espíritu Santo, ven. Satura con tu presencia la vida de tu iglesia, Señor. Oramos, Dios, por Sama, ahí donde está, Señor. Es el hecho de enfermedad que seguramente, Señor, para ella no tiene sentido estar postrada en una cama, en una situación como la que está, llena de llagas, Padre, en sus piernas. Fortalece, Señor, la vida de ella. Fortalece la vida de las personas en las que hay dolor, soledad, en las que se sienten como si estuvieran en una cueva, en oscuridad, Señor. No es que la oscuridad ha vencido, es que la luz ha sido quitada, Señor. Enciende una llama de esperanza en nuestros corazones, Señor. Por ese hijo, Señor, que muchas veces hemos dicho: perdimos la esperanza, Señor. Enciéndela. Por esa hija, por ese matrimonio, Señor, que seguramente, Dios, en algún momento, Señor, se ha dejado decir: no quiero más. Enciende una llama de esperanza, Señor. Que hayan cambios, Señor, en todas nuestras áreas, Señor, emocional, física, y sobre todo, Señor, que nuestra mirada esté puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Quita toda amargura, Señor, que ha embargado la vida, Señor, de aquellos que han apartado la mirada de ti, porque, Señor, aún haciendo lo correcto, lo bueno, Señor, las cosas no han ido bien. Nada parece tener sentido a veces, Señor, pero Dios, creemos que tú sabes y conoces nuestro corazón como conocías el de José, Señor. Queremos ese espíritu que tenía José, Señor. Que sepamos esperar en ti, Señor. Que apartemos la amargura de nuestra vida, Dios. Santo, santo, santo. Ven, Espíritu Santo. Dios todopoderoso. Despierta nuestros sueños, esos sueños, Señor,
que hemos abandonado. ¿Quién vendrá? Amén. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno Por siempre y siempre. Santo eres, Señor.